Volvemos a Dimensión 5.0, estamos en el primer tramo, el primer bloque de entrevistas y como les anticipé entonces en este primer bloque, en este primer tramo vamos a tener a Lucas Usal, Chief of Artificial Intelligence Officer, director de Inteligencia Artificial. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, un gusto poder tenerte aquí en el programa. Antes que empezar a meternos con Teramot y demás, me gustaría que nos cuentes un poco quién está del otro lado del micrófono hablándonos para que el oyente te pueda conocer un poco más. Bueno, gracias por la invitación para conversar de tecnología. Les cuento, mi nombre es Lucas Usal. En este momento estoy en Teramot, que es una startup argentina con base acá en Rosario. La fundamos junto con Bruno Ruyú, que nos conocemos desde la época de la universidad. Somos egresados del Instituto Balseiro. Ambos somos físicos. Nos conocimos acá en Rosario, con la carrera de física la arrancamos acá en Rosario y después nos inscribimos en el Balseiro y terminamos la carrera allá. Para los que no conocen el Instituto Balseiro, es un instituto en San Carlos de Bariloche, muy conocido por todo lo que es el desarrollo nuclear. Forma también ingenieros nucleares, ingenieros en telecomunicaciones, ingeniero mecánico, una linda carrera que ya de paso ya le hago también la difusión. Bien, perfecto, sí. Bueno, la oportunidad que tuve en ese momento es al final de la carrera hacer algunas materias optativas y pude cursar una materia de redes neuronales allá por 2005 y eso me permitió ver una puntita de lo que se venía en inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, bueno, mi decisión en ese momento fue hacer un doctorado en ese tema y nada, me vine acá a Rosario, que había un grupo de inteligencia artificial en el Instituto de Física de acá de Rosario. Y luego hice carrera en CONICET. Por su parte, Bruno siguió su camino en la industria y bueno, cuando nos volvimos a reencontrar decidimos fundar Teramot porque veíamos que era un momento que se venía una gran revolución con los modelos de lenguaje y nada, dicho y hecho, digamos, creo que ahora estamos todo el mundo hablando de inteligencia artificial. Bien, primero por una parte te voy a pedir si bajás un poquito tu audio para que no nos haga eco, no nos haga retorno, si es que no, en la medida que nos escuches. Y por un lado me quedo pensando, digo, doctor en física, digo, y por ahí con inteligencia artificial y demás, por ahí uno imagina a alguien más del mundo de la programación. Bueno, y acá estás, digamos, siendo un doctor en física, vamos a decir, con la inteligencia artificial. Digo, ¿en qué medida estos conocimientos en física podemos pensar en, no sé si lo han pensado, si está, digamos, en el orden de los factores a tener en cuenta, la física cuántica, la computación cuántica y demás, y esa intersección con la inteligencia artificial, digo? ¿Está tan al alcance o es teoría? No, es correcta tu intuición, por ahí no son esos exactamente los que tienen más solapamiento, pero sin duda que hay mucho de la física estadística, de la física, de las matemáticas detrás de la mecánica cuántica, que se han utilizado muy exitosamente para entrenar redes neuronales. Nada, es una disciplina, la de redes neuronales, que al principio había muchos físicos trabajando porque no existía, digamos, la especialidad. Claro. Y nada, podíamos ver ecuaciones que eran, qué sé yo, modelos de Boltzmann, que es claramente un físico, con ecuaciones de Boltzmann que se usaban para física, pero aplicado a redes neuronales, y había mucho solapamiento porque la matemática de las distribuciones de probabilidad tienen mucho que ver, por ahí es difícil para explicar a un público en general, pero tu intuición es correcta, digamos, ahí hay mucho que uno aprende con una que luego se aplica en otros ámbitos. Y después, bueno, toda la parte de programación, a mí siempre me gustó la parte numérica, de hacer simulaciones en computadora de procesos físicos. Así que nada, todo eso hizo que me interesara mucho por programar y armar simulaciones. Quizás primero uno se acerca a hacer una simulación de un cerebro, de una red neuronal real, y después te das cuenta que eso, digamos, no es necesario imitar el cerebro con que pueda resolver problemas prácticos. Y nada, después todo lo demás, la historia de cómo eso fue evolucionando. Bien. En ese año que estaba... Perdón, me sigo escuchando un poquito en la vuelta, no sé si tenés el audio en YouTube o en WhatsApp. Te sugiero que lo pongas por WhatsApp. Tengo solo WhatsApp, ¿cierto? Ah, bien, bueno. Veremos entonces después cómo se soluciona o nos acostumbramos.
pensaba en esto, digo, en qué momento, en qué año surge Teramot como idea con tu socio, ¿sí? Para poder ubicarnos en qué momento de la historia de la inteligencia artificial entra también, ¿no? Teramot, digamos, en pleno auge en la democratización de la inteligencia artificial con ChatGPT como herramienta, digamos, punta del iceberg, vamos a decir, porque hay muchísimas más, pero ¿en qué momento de la historia ustedes salen con esta startup? Mirá, nosotros arrancamos a fines del 2021. Ujú. Me acuerdo que nos inscribimos en la lista de espera para poder acceder a los modelos de OpenAI antes de que ellos lanzaran ChatGPT. Es decir, que tuvimos acceso, si se quiere, privilegiado a los primeros modelos, que sin duda no eran lo que son hoy, pero ya podían resolver un montón de cosas. Así que eso fue a fines del 2021, hicimos las primeras pruebas y ya en 2022 yo ya había renunciado a mi trabajo para arrancar la startup. Así que ese es el punto. Me acuerdo que, nada, picheábamos a un montón de gente y tratábamos de vender la idea, pero la mayor dificultad era tratar de que nos creyeran lo que podían hacer estos modelos, que nosotros teníamos un acceso privilegiado previo al que tuvo el público en general. Y nada, la gente no nos creía lo que se venía. Y bueno, en 2023, cuando ChatGPT se lanza al público en general y la gente lo empieza a tener en su celular, nada, a nosotros nos facilitó muchísimo porque la gente empezó a descubrir que había toda una familia de problemas que pensaban que no iban a poder resolver nunca y que ahora había un nuevo software, un nuevo sistema de resolución de problemas que estaban facilitados por la inteligencia artificial y nada, fue otro diálogo con nuestros clientes, empezar a descubrir qué era lo que necesitábamos y dónde estaban los mayores potenciales que podíamos atacar con Telegram. Bien, un paso siguiente, ahora sabes que estuvo ya en boca de todos ChatGPT, hacer entender que las herramientas son mucho más grandes y potentes que solamente un chat, digo, con inteligencia artificial, que hay otras posibilidades. Y en esto, ¿qué es lo que está en el portfolio de Teramot, vamos a decir? No es un chatbot simplemente. Tal cual, sí. Creo que esa es otra particularidad, está bueno que lo menciones porque nosotros los primeros usos que le dimos a estos modelos de lenguaje no fueron justamente armar un chat o un Ujú. chatbot o lo que sea, digamos, conversacional, sino que veíamos ese gran potencial de tomar decisiones y ejecutar herramientas. En ese momento todavía no estaba demasiado claro que se iba a llamar agentes de inteligencia artificial, pero Ujú. básicamente cuando un modelo de lenguaje le das la posibilidad de invocar herramientas que tengan un efecto sobre el mundo real o sobre el mundo digital, esa inteligencia artificial pasa a comportarse en forma de agente, porque puede realizar acciones y resolver tareas. Nosotros lo hacíamos con los primeros modelos, nada, de alguna forma le dábamos tareas muy chicas, pero que terminaban en ejecutar una u otra tarea y podíamos usarlo dentro de flujos de decisión para resolver problemas concretos. Ujú. Nosotros en particular vimos que había un gran potencial en usar estos agentes para resolver una problemática muy antigua en las empresas, que es el modelado de sus datos. ¿Sí? Ajá. Cuando las empresas crecen, tienen distintas bases de datos, distintos proveedores, y las personas quieren tomar decisiones con esos datos y poder tener cierta analítica sobre esos datos, y eso es realmente tener una base de datos que se preste para poder hacer ese tipo de consultas y que esté actualizada y que se mantenga todos los días sincronizado con la transacción de la empresa. Claro, hay que ¿Sí? hacer una Toda especie esa de problemática curación, vamos a ingeniería decir. de datos. Hay que hacer una especie de curación de datos, digo, no todos los datos se vuelcan así Exacto, hay problemas crudos. de curar los datos, de unir datos de distintos orígenes, llevarlos a un mismo estándar y después modelarlos. Los datos como están almacenados en los sistemas que las empresas tienen, está pensada para cumplir las necesidades de esos sistemas, pero no para responder, para estar listos para responder preguntas como cuánto vendimos en el último mes, o cómo es el cliente que mejor me compra o me compra más seguido, o cuáles son los clientes parecidos a este cliente que yo tengo en este momento frente a mí. Ujú. Ese tipo de preguntas requieren un modelado de los datos y que ese modelado ocurra todos los días, se vaya actualizando con datos nuevos. Entonces, ese flujo constante de datos es una tubería, un pipeline de transformaciones que
Típicamente lo crea un ingeniero de datos, que es un rol difícil de conseguir, es un rol caro y es un rol que tiene la dificultad que tiene que entender del negocio y traducir esas reglas de negocio a código de computadora. Ajá. Esa tarea de traducción es lo que hacen muy bien los modelos de lenguaje. Entonces ahí nosotros vimos un gran potencial y ese gran problema, que incluye muchas etapas de ingeniería de datos, lo partimos en problemas muy chicos y se lo fuimos dando a estos agentes de inteligencia artificial para construir el producto Teramot, que permite deployar o desplegar toda esa solución sin la intervención de personas técnicas. La persona que necesita hacerse de los datos nos da la conexión y nosotros, Teramot, automáticamente construye la tabla que necesita para que esté a tiro de la pregunta que le va a hacer a los datos. Claro, ¿sí? que esté disponible, digamos, que está ya hecho todo ese procesamiento previo, entonces con herramientas como inteligencia artificial en vez de un científico de datos como marcabas, que, bueno, creo es el tema de los tecnología es algo que está bastante complicado, me parece, últimamente. Y en ese sentido, digo, ¿la inteligencia artificial viene a desplazar todos esos puestos o qué otros puestos abre? Digo, ¿cómo lo ves en ese sentido, tema talentos? En este momento estamos en un momento de desplazamiento, la industria del software está cambiando. Ujú. Mucho del software que se programaba y se realizaban tareas e integraciones, codeando un montón de cosas, hoy, digamos, ya lo estamos viendo que las consultoras de software están migrando a desarrollar agentes de inteligencia artificial para resolver flujos. Es decir, si hoy venía, o hace un año atrás venía de Dimensión 5 a pedirme, digamos, quiero ver mi base de datos de todas las personas que entrevisté y mandarle un mail a cada uno. Nada, yo hubiese intentado hacer algún programa en Python o lo que sea. Hoy Bien. probablemente la solución más rápida que puedo implementarte es armar un agente que entre a tu Drive, que lea los archivos, que se conecte vía API con tu email y que redacte los correos. Y la solución es mucho más natural, y los mails van a salir más personalizados y todo es mucho mejor que lo que se podía hacer hace 2 años atrás. ¿sí? Entonces, todos los desarrolladores están migrando a ofrecer agentes. Lo que nosotros vemos como Teramot, como compañía, es que esos agentes ¿sí? van a tomar decisiones que son basadas en datos, van a necesitar tener un acceso a datos actualizados de calidad y acorde al problema, al caso de uso que van a estar resolviendo. ¿sí? Entonces va a haber una demanda gigante de cada gente va a necesitar tener su tablita de datos que es la que consulta. Por ejemplo, si implemento un agente de ventas, quiero que ese agente tenga acceso a la base de datos de clientes y que pueda hacer preguntas como, bueno, ¿quiénes son los clientes que más vendieron? O este cliente que fui a visitar, ¿cuál fue su transacción en los últimos 6 meses? ¿sí? Bien. En este sentido me surgen dos preguntas y digo, primero, las respuestas de esos agentes, haciéndose de todos los datos de la empresa, digo, ¿qué tan veraces son? Se habla de la alucinación de la inteligencia artificial y demás. ¿Quién es el veedor de esas respuestas? Digo, no sé si del 100% o de una muestra de ellas. Digo, ¿cómo se maneja la validación de esas respuestas de un agente de inteligencia artificial? Y por otro lado, digo, ¿qué tan empresas dispuestas a entre todos que no sé si serán sensibles o qué tipo de datos son los que se tienen que recolectar para poder tener mejores respuestas, mejores servicios? Buenísimo. Con respecto a las alucinaciones, la verdad que fue un tema durante todo 2024. Los modelos eran muy propensos a hacer alucinaciones. En ese sentido, nosotros trabajamos mucho en limitar lo que se le permitía hacer al lenguaje y darle herramientas para que responda a las preguntas. Es decir, cada vez que nosotros también desarrollamos asistentes para preguntarle esos datos que generamos nosotros mismos, generábamos herramientas y le indicábamos que toda pregunta que tenga que ver con esa temática se hace una consulta a esa herramienta. Y la herramienta estaba especializada en responder esa pregunta. Entonces, ahí bajábamos radicalmente la cantidad de alucinaciones. Bien. Y si
el agente se le preguntaba algo que no tenía que ver con esa temática, se le decía simplemente, no estás capacitado para responder esta pregunta y punto. Digamos, eso es lo bueno de tener súper claro cuál es el caso de uso. Más difícil es hacer un asistente sábelo todo, que vos te arriesgás a que una pregunte cualquier cosa y obviamente en algún punto vas a encontrar alguna alucinación. Bien. Por el lado de la seguridad de los datos, nosotros estamos haciendo ahora, completando el proceso de certificación ISO 27001, que tiene todos los lineamientos para que los datos estén en una capa de seguridad y aislados cada cliente entre sí. Nosotros estamos trabajando con la nube de AWS y siguiendo todos los estándares de calidad. Tenemos, por suerte, varias empresas que ya están confiando en nuestro sistema. Tuvimos la particularidad de que nuestros primeros pruebas pilotos fueron con empresas que venían del sector de salud, con lo cual la criticidad de los datos fue un requerimiento desde el día cero para nosotros y trabajamos con todos esos estándares de seguridad. Y otra cosa que es interesante es que nosotros no subimos las tablas de los clientes a los repositorios de OpenAI, sino que usamos modelos de lenguaje para escribir las queries, pero los datos nunca, las tablas completas nunca viajan a los repositorios de los proveedores de modelos de inteligencia. Bien, perfecto. Imagino esto debe ser parte del estándar ISO 27001 de seguridad de los datos y demás. Digo, ¿qué hablabas de salud? Todo esto de la inteligencia artificial, datos, dashboard, me imagino, también para tomar decisiones y demás. ¿A qué industrias se aplica? ¿A cuáles no? ¿A cuáles vale la pena? ¿Cuáles están al alcance? Digo, también si es costoso o no. Sí, esa es muy interesante la pregunta. Nosotros estamos trabajando con empresas de la industria del petróleo, con empresas de comercialización de productos, de logística. La problemática de la analítica, de la toma de decisiones es demasiado cross, nos obliga a nosotros también a poner ciertos límites de qué cosas agarrar y qué cosas no, porque si bien el producto es agnóstico de qué tipo de preguntas va a estar resolviendo, a veces es una cuestión de foco y de ganar mercado, es conveniente limitar qué industrias uno ataca primero. Bien, en este sentido, por eso digo, si quiera, no sé, alguna pyme entrar en el mundo de la analítica de datos, de mejorar su performance, digamos, en cualquier sentido, más allá de Teramot o no, si tienen limitaciones con por ahí los negocios que encaran o no, digo, ¿se puede avanzar en este sentido, en tratar de darle otro valor a los datos que estamos recolectando? Digo, porque cualquier empresa, por más que sea pyme, hoy por hoy, recoge cantidad de datos impresionante. Hablabas recién, no sé, en este programa, por ejemplo, cualquier tipo de datos, contactos, mails, empresas, lo que sea. Bien, nosotros estamos trabajando principalmente con datos, es decir, bases de datos, y siempre y cuando la empresa tenga la posibilidad de darnos conexión a su base de datos, puede consumir y armarse sus propias tablas con Teramot. Es muy proceso. A veces las dificultades tienen que ver con que muchas empresas chicas tienen su base de datos on-premise, es decir, que tienen la computadora en su oficina y no tienen una buena conectividad a Internet, o exponerlo a Internet les resulta inseguro porque no tienen el equipo técnico como para poder exponer a Internet la base de datos y cumplir con todas las cuestiones de seguridad para no recibir un ataque. Entonces, a veces ahí la limitación es por ese lado, por el tema de, bueno, ¿cómo hacemos para conectarnos a datos que no tienen ningún tipo de conector seguro para hacerlo? En ese caso, lo que nosotros a veces hacemos es al revés. Ponemos nosotros un punto en la nube donde ellos pueden subir sus datos todos los días. Ellos se encargan de hacer el push de los datos y a partir de ahí los ven en nuestra plataforma. Y de esa forma hemos podido onboardear un montón de empresas un poco más chicas que quizás no tienen sus servicios en la nube, etc. Bien. Habiendo visto el tema del lado pyme por ahí, quizás yendo a los que tienen más posibilidades quizás de espalda, bolsillo, estructuración de los datos, estándar, como decías, tener todo listo. ¿Cuál ven que es no sé, el cuello de botella, vamos a decir, de poder
generar mayor impacto, nuevas herramientas y demás. Digo, desde Teramo, ¿tienen herramientas que podrían aplicar, pero que por alguna cuestión deben ser utilizadas hoy por, no sé, por cuestiones del usuario, de tecnología, de costes? Sí, a ver, en principio la respuesta es que no, que la tecnología está lista para usar y genera valor. Realmente en pocos minutos uno puede pedir que Teramo te construya la tabla y eso implica joinear, unir bases de datos de distintos orígenes y realmente después es muy fácil pedirle que agregue una columna más, que quite, es un proceso iterativo que es, nada, hablando en lenguaje natural, en castellano, por decirlo, o en inglés. Y sí lo que vemos es que muchas empresas, bueno, digamos, las más chicas todavía no saben cómo accionar o cómo actuar con los datos, o necesitan un agente de inteligencia artificial que ejecute con los datos una tarea. En ese caso, nosotros estamos desarrollando todo un ecosistema de desarrolladores alrededor de Teramo, de partners, que colaboran con nosotros y hacen ese trabajo más customizado, más personalizado para cada empresa, de modo tal de no solamente consumir y tener una vista de los datos, sino desarrollar algún agente de última milla que ejecute acciones para ese negocio en particular. Entonces, nada, cuando llega este tipo de tareas que necesitan llegar hasta un último paso automatizado, tenemos gente dentro de nuestro equipo y nuestros partners para hacer el discovery de oportunidades y hacer una implementación que explote los datos que nosotros generamos con nuestro producto, pero que a su vez genere un impacto extra en la operatoria de las empresas. Bien, hoy actualmente dijiste, tienen base en Rosario, en Argentina. ¿Están actuando en qué mercados? Tenemos empresas de acá de Argentina, tenemos una de las aseguradoras grandes y estamos hablando con un par de empresas en México y en Brasil, algunas subsidiarias de multinacionales. Hablaste de aseguradoras, digo, no puedo evitar el comentario por la participación en el mercado asegurador desde el lado de lo periodístico, y digo, ¿cómo ves el mercado asegurador, digo, respecto de compartir los datos y demás? Se habla siempre de que es un mercado un poquito quieto, inflexible, muy estructurado y difícil a cambio, digamos. A ver, es un mercado muy regulado, al igual que el bancario. Nosotros lo conocemos bien porque tenemos experiencia previa de haber trabajado en la industria, tanto Bruno como yo. Así que nada, es conocer, digamos, cuáles son los requerimientos que te van a pedir y estar a la altura de las circunstancias. En general, lo que vemos es que hay mucho interés por subirse a la tecnología. Creo que la mayoría de las decisiones no están ignorando el cambio que se viene y nada, se acercan a diario a Teramo a consultar cómo hacer para tener agentes de inteligencia artificial, cómo armar soluciones basadas en datos. En particular, en la industria del seguro, pienso que es una industria, como vos decís, muy tradicional, donde a veces es difícil alinear todos los incentivos que tienen las distintas partes que intervienen en la industria. Pero nada, yo creo que hay un dinamismo que empieza a aparecer, que cierta desregulación, sobre todo en la parte de seguros médicos, hace que estén más ávidos a competir por precio y eso de alguna forma demanda tomar mejores decisiones, entender cómo es el mercado y analizar mucho más la transaccionalidad de lo que pasaría en una industria mucho más regulada, donde uno de alguna forma la va catada, ¿no? Claro. Como para ir cerrando la nota, digo, más allá de algún lanzamiento o aviso parroquial que quieras hacer de Teramo, digo, algún mensaje, alguna reflexión respecto que quieras llevarle a los clientes, a otras startups, si querés, sobre lo que se viene en el futuro de la analítica de datos, el uso de inteligencia artificial. Mirá, nosotros vemos un futuro donde la analítica en el pasado fue pensada para los tomadores de decisión, las personas de mayor jerarquía dentro de la empresa, porque era inviable dárselo a todo el mundo. Vemos que ahora es posible crear una tabla para cada persona que esté operando e incluso para cada gente que va a estar corriendo dentro de la empresa.
Ya estamos viendo que muchas empresas ya tienen cientos de agentes corriendo y haciendo tareas, y esos agentes van a ser más efectivos si son data driven. Así que nada, vemos un futuro donde tener que no va a poder ser más como ese proyecto faraónico, que yo voy a decir, bueno, voy a hacer el data warehouse de la empresa para todos, sino algo mucho más atómico como hoy, bueno, durante mucho tiempo fue el Excel. Nada más que mucho más profesionalizado y gestionado por estos agentes de inteligencia artificial. Con respecto a los avisos parroquiales, estamos el mes que viene lanzando nuestra capa apificada de Teramot, que sigue el protocolo NCP, que es un protocolo que permite a los agentes usar herramientas, de modo tal que otros agentes de inteligencia artificial puedan usar Teramot ver Teramot como una herramienta más, y con todos los protocolos de seguridad acceder a los datos del usuario que está usando ese agente. Así que estamos con ese lanzamiento. Y aparte, no dejar de mencionar que acá en Rosario soy advisor también de otra startup rosarina, que es Tipagro, que nada, hacen fumigación selectiva usando sistemas de visión, detectan al vuelo en tiempo real dónde están las malezas y utilizan, fumigan solamente en ese lugar, produciendo ahorros de hasta el 80%. Es una empresa que ha crecido mucho, es una startup nueva, ya desembarcaron en Brasil y en Estados Unidos. Nada, me parece que está bueno mencionarlo porque es uno de los ejemplos lindos de cómo la inteligencia artificial puede cambiar una industria como el agro, que es tan potente acá en Argentina. Bueno, en cualquier momento entonces te convocamos con el otro sombrero de Deep Agro para que también nos puedas contar un poco de cómo viene creciendo el agro también con la tecnología, que hay que echarle bastante el ojo. Lucas, muchísimas gracias por haber estado hoy en Dimensión 5.0 para hablar hoy de datos. Mañana será del campo, del agro, así que siempre bienvenido. ¿Cómo no? Muy bien. Estuvimos entonces hasta recién con Lucas Usal, Chief of Artificial Intelligence Officer y co-founder de Teramot, director de inteligencia artificial, como quieran decirle. Vamos a un pequeño tema y ya estamos entonces con nuestro segundo invitado.